Municipios autónomos, capítulo séptimo. En este capítulo séptimo, como se señaló, se continúa con la descripción de las características de algunos de los municipios autónomos que funcionan en las 15 provincias autonomistas ya mencionadas. En el capítulo anterior el enfoque fue desde lo institucional. En cambio, aquí realizaremos un recorrido por materias o áreas de funcionamiento de dichos municipios. Además, a título ilustrativo haremos algunas comparaciones con distritos no autónomos de la provincia de Buenos Aires. Vamos al Consejo Deliberante. Los concejales en la provincia de Buenos Aires sabemos que son establecidos por ley orgánica que dicta la legislatura, o sea, el poder provincial. En cambio, en el caso de los municipios autónomos, se establece el número de concejales por la Carta Orgánica Local que dicta la Convención Constituyente de Vecinos. De esos datos, de esa información, surgen los siguientes datos comparativos. Un municipio bonaerense como Balcarce, por ejemplo, mi pueblo, con unos 50.000 habitantes, tiene 18 concejales. En cambio, en Misiones o Verá, 107.000 habitantes, tiene 9 concejales. Y tendrá 10 concejales cuando alcance los 200.000 habitantes. Mercedes, San Luis, con 127.000 habitantes, casi 130.000, llega a unos 14 concejales. Si vamos un poco al sur, Trelew, Chubut, 115.000 habitantes, 15 concejales, y tendrá 15 concejales hasta los 150.000 habitantes. Notarás una tendencia sumamente austera que se manifiesta en casi todos los municipios autónomos. En cuanto a las sesiones del Consejo Deliberante, son públicas, pero en algunos casos también participan vecinos sobre temas de interés barrial. Por ejemplo, participan presidentes de sociedades de fomento, dirigentes de comisiones vecinales. En Colonia Carolla, por ejemplo, Córdoba, las reuniones de comisión son públicas y participan vecinos vinculados a determinados temas, como obras, servicios. Lo del concejal y su banca, ¿te acordás que lo hablamos respecto de Valle Viejo? Ya se señaló lo dispuesto por la Constitución de Catamarca y la Carta Orgánica de Valle Viejo, que la banca no corresponde al concejal, sino al partido político que lo propuso, y puede requerir su expulsión ante cualquier incumplimiento de sus deberes. Revocatoria. La mayoría de las cartas orgánicas posibilitan la revocatoria de mandato y no cumple adecuadamente su función. Bueno, vamos a los sueldos de los funcionarios electivos. En la provincia de Buenos Aires los fija el Poder Provincial a través de la Ley Orgánica de las Municipalidades. ¿Y qué pasa en los municipios autónomos? En los municipios autónomos son establecidos por la Carta Orgánica, que es dictada por la Convención Constituyente, o sea, que es establecida por los vecinos del lugar. En cuanto a la contabilidad municipal, seguimos haciendo comparaciones entre provincias autonomistas y la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires estableció el sistema RAFAN, que es un sistema moderno, pero lamentablemente de muy poca claridad, o sea que la contabilidad es importante que sea bien llevada por los organismos públicos, pero que tengan una fácil rendición de cuentas comprensible para la sociedad. El procedimiento no implica un aporte a favor de la transparencia, que tanto se pregona y tanto se necesita para sostener la credibilidad de la ciudadanía. Eso pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sucede en los distritos autónomos? Los municipios autónomos fijan su contabilidad según las reglas tradicionales de ciencias económicas. Esto lo hacen mucho más simple. En Esquina Corrientes, por ejemplo, indica que la contabilidad debe tener el mismo plan de cuentas para el presupuesto y la contabilidad. Eso ya lo hace mucho más comprensible para todos. En Cafayate, Salta, indica que el sistema de contabilidad estará sujeto a las normas aceptadas por los organismos reguladores de ciencias económicas. Es prácticamente lo mismo. Curuzucuatiá, Corrientes. El régimen de contabilidad es dictado por ordenanza municipal, o sea, lo decide la administración municipal. Seguimos en este análisis del funcionamiento de las autonomías y hablamos de los recursos. Los recursos vienen con restricciones presupuestarias en las localidades autónomas. Responde sí a lo tradicional,
las tasas, la forma que conocemos permanentemente, ¿no? Las distintas tasas, retributivas de servicios, contribuciones por obras, coparticipación provincial de tributos, eso no cambia. El concepto de autonomía es dirigido a la vida política y social de los pueblos, aún sin grandes efectos económicos para los municipios. O sea, nada que afecte a la gente, pero no obstante hay un par de aspectos que no debemos omitir. Impuestos, que la municipalidad gana potestad para aplicar impuestos en su sentido técnico. Por supuesto, en la medida en que no se superpongan con tributos provinciales o nacionales ni con sus bases tributarias. Y naturalmente esto está sujeto también a la consideración de la población. Recordemos que la Carta Orgánica está hecha por una comisión constituyente de vecinos, así que bueno, acá hay cosas que considerar internamente antes de hablar de aplicar impuestos. El otro punto, coparticipación. Obviamente con la autonomía, la municipalidad gana capacidad de negociación de los recursos de coparticipación que en distritos como Buenos Aires frecuentemente suelen ser retocados discrecionalmente por el poder provincial. Asignación del gasto, direccionamiento, restricciones. Algunos municipios establecen en sus cartas orgánicas determinada proporcionalidad con el objeto de evitar excesos en función de un crecimiento comunal justo y responsable. Veamos algunos ejemplos. Direccionamiento presupuestario, esquina, Corrientes, gastos en personal, máximo autorizado 40%. Asistencias a desposeídos, mínimo 10%. Obras públicas y equipamiento, mínimo 10%. En el caso de Valle Viejo, Catamarca establece un límite del 55% para gastos en personal. Límites y sanciones. Algunos distritos fijan límites al gasto en personal del Departamento Ejecutivo y Consejo Deliberante. Establecen que todo exceso en que se incurra es descontado de las dietas. Es decir, por ahí el intendente se le fue la mano, los concejales a lo mejor aprobaron aumentos o aumento de sueldo o aumento de personal, excediendo lo que se había presupuestado, y por supuesto esa diferencia van a tener que pagarla del bolsillo. En el gusto se lo dieron, pero eso cuesta plata. Presupuestos participativos. En algunos lugares por ahí se habla del presupuesto participativo y ellos lo conciben como una forma de distribuir algunos recursos entre instituciones. No, acá no, se plantea de otra manera. En municipios autónomos posibilitan métodos de participación vecinal en la elaboración del presupuesto municipal. Los vecinos, en forma grupal o a través de consejos vecinales, son consultados sobre las asignaciones y prioridades. En algunos casos participan del debate en las comisiones y, en situaciones especiales, hasta en las sesiones públicas del Consejo Deliberante. Con esto de las restricciones, aclaramos algo más. Las restricciones en el gasto y la apertura impuesta por las cartas orgánicas conducen a mejorar la eficiencia de la administración. Esto es claro. Por otro lado, la simplificación contable facilita la acción de los organismos de control. Ello es la Auditoría Municipal y el Consejo Deliberante. Finalmente, la injerencia de los vecinos en el control y el seguimiento de los recursos y gastos garantizan máxima transparencia. ¿Qué pasa con las auditorías? Las auditorías permanentes de las cuentas públicas son fundamentales como método de rendir cuentas a la población. La corrupción sistemática ha llevado a los argentinos a un preocupante nivel de hartazgo y pérdida de confianza en los políticos. Por tanto, no bastan controles de cuentas, no bastan. Si no se cumple con el deber de brindar amplia y clara información a la sociedad. Sociedad muy agobiada por tanta mala praxis política y, naturalmente, por el peso de la elevada carga tributaria que nace de la abusiva discrecionalidad. Tribunal de Cuentas. ¿Cómo funciona en algunos municipios autónomos? Se designa un tribunal de cuentas, pero no lo designa el poder provincial como Buenos Aires. Previo cumplimiento de requisitos técnicos que acrediten idoneidad para la función, son elegidos en comicios ordinarios de autoridades municipales. O sea, se hace una elección municipal y entre las listas van también los integrantes del Tribunal de Cuentas. O sea, sean elegidos por los vecinos del municipio.
Auditor externo. En algunos municipios, según su carta orgánica, se designa un auditor externo. Tiene que ser un profesional de ciencias económicas, un profesional de carrera, radicado en el distrito. Es designado por concurso público. Depende del Consejo Deliberante que opera como órgano final de control. En general, los controles son recíprocos. El auditor y la legitimación procesal. Prestemos atención a esto. El auditor municipal depende del Consejo Deliberante, pero posee independencia funcional económica y financiera, personería jurídica propia y legitimación procesal. La legitimación procesal lo faculta a intervenir judicialmente en cuestiones de su incumbencia. O sea, ante una irregularidad no es un convidado de piedra, puede actuar judicialmente, hacer denuncias ante la justicia o hacer denuncias ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, es decir, no es de piedra, no es de palo, está ahí para revisar a fondo las cuentas. Hacemos algunas referencias comparativas. Los municipios no autónomos como Buenos Aires son controlados por un tribunal de cuentas provincial, que está ubicado a unos 400 kilómetros de mi pueblo, lo hemos dicho, 900 de Bahía Blanca, es decir, queda lejos realmente. El control a distancia sabemos que es más lento y menos efectivo. Así se controlan los 135 distritos en Buenos Aires. A veces cuando terminan los controles, ¿no?, que tardan 2 o 3 años en algunos casos, los intendentes o los funcionarios ya han concluido su mandato. En cambio, el control del auditor municipal de los municipios autónomos, aunque también se ajusta a lo documental, por jugar de local, porque él está radicado en el pueblo, de donde funciona, conoce más de cerca todos los movimientos reales. Por supuesto, eso lo hace mucho más rápido y efectivo. Además, a los controles sumamos el ojo visor del vecino. Como las cuentas son todas locales, se difunden, se informa. Finalmente, en algunos casos, según sus cartas orgánicas, también se suma el vecino a los controles y seguimientos. Un avance altamente positivo en pos de la transparencia del manejo de las cuentas de la municipalidad. Resumiendo, esto de las auditorías, podemos señalar que el sistema de autonomía municipal promueve un alto nivel de transparencia en las cuentas públicas. Finalmente, se da a estado público el resultado de los controles. Frente a todo esto, cabe tener presente las apreciaciones del prestigioso jurista Luis Moreno Ocampos en su libro En Defensa Propia, que dice que la transparencia combate la corrupción. Nadie da una coima en público y nadie la recibe. Así de simple. Pasamos al régimen electoral. También merece un análisis comparativo. En la provincia de Buenos Aires hay una junta electoral que está consagrada a las elecciones para las funciones políticas, los cargos públicos. Funciona la junta electoral dictada por el Poder Provincial. Aquí se establece la simultaneidad, o sea, las elecciones van juntas, nación, provincia, municipios, particularmente provincia y municipio con seguridad. Se utiliza la boleta larga, que eso hace que cuando el votante local llegue al cuarto oscuro se encuentra con boletas donde predominan los candidatos de nivel superior y obviamente se omiten bastante, o al menos no se llevan tan en cuenta los candidatos locales. ¿Qué sucede en los municipios autónomos? La Junta Electoral en la mayoría de los distritos autónomos poseen tribunales electorales o juntas electorales de formación municipal que atienden los comicios de orden local. Estos organismos electorales son creados por ordenanza, por una ordenanza, no por ley, ordenanza dictada por el Consejo Deliberante. Pueden utilizar fechas distintas en las elecciones y los municipios pueden separarse de las elecciones provinciales. Facultades: el gobierno municipal es el organismo electoral, posee potestad para convocar a votación ante situaciones de democracia semidirecta para cuestiones como las que describimos a continuación. Pero repetimos, democracia semidirecta que sabemos que se aplican en todos los municipios autónomos y no en los municipios que no cuentan autonomía, como sucede en estos casos, ya que lo utilizamos comparativamente con la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué cuestiones entonces decíamos pueden convocar
las juntas electorales? Bueno, para elecciones por iniciativa popular, referéndum obligatorio, que se da a veces, para referéndum facultativos, se convoca al pueblo para que vote, referéndum negativo, que es cuando rechazan algún proyecto, o revocatoria de mandatos, cuando se quiere expulsar a algún funcionario político, la formación de consejos vecinales, es decir, una infinidad de proyectos y de posibilidades que da la democracia participativa, que obviamente se encuentra fundamentalmente en los municipios autónomos. En todas las constituciones de provincias autonomistas y en todas sus cartas orgánicas se deja muy en claro el concepto de soberanía popular, es decir, que el poder reside en el pueblo. Abundando sobre algunas cosas ya dichas, vamos a hacer referencia a otras facultades y medidas. Control vecinal, mediante disposiciones de la Carta Orgánica, se permite que las sociedades de fomento realicen el control de las obras, en la ejecución de las obras y el manejo de los recursos. Consejos vecinales. El municipio es el ámbito propio de origen y desarrollo de los consejos vecinales, representando los intereses de sus barrios y zonas rurales. Se los reconoce como organismos auxiliares del municipio en la orientación, planeamiento, interpretación y ejecución de las obras. Información administrativa, esto es importante también. Libre acceso de los vecinos a toda la información relacionada con la administración municipal. Esta facultad está expresamente insertada en todas las cartas orgánicas municipales de los municipios autónomos. Todo libre acceso a la información y control vecinal garantiza la transparencia. Esto es claro. Hay más control, hay más transparencia. Esta descripción constituye una apretada síntesis del inmenso caudal de posibilidades de participación establecido en las cartas orgánicas municipales. Se estimula el interés de la gente hacia su propio pueblo. De este modo, con su aplicación plena, se muestra como posible el ejercicio de una democracia ampliamente participativa y, de hecho, una gestión absolutamente transparente. Hablemos de otras previsiones que reflejan las cartas orgánicas municipales. Los municipios autónomos legislan y trabajan sobre cuestiones que hacen a la comunidad pensando en la calidad de vida de la población comunal sin especulaciones. Así encontramos en sus cartas orgánicas locales medidas legales sobre aspectos sensibles para la comunidad y que generalmente no suelen ser tratados en regímenes sin autonomía. Veamos algunos. Contaminación ambiental y acústica. La municipalidad asegura, en estos casos, un ambiente sano y equilibrado para satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. No es poca cosa. Asimismo, se establecen medidas conducentes para el control de la contaminación acústica. Esto lo vamos a aclarar un poco más. La contaminación acústica son todos los ruidos que molestan a la gente. La moto con escape libre, que no te deja dormir, por el ruido, por lo que sea. Bueno, estas distintas causas y razones que están establecidas aquí reglamentariamente en las cartas orgánicas y a las que el vecino, por supuesto, puede acudir. Hay una normativa de buena vecindad que obliga a cultivar la buena vecindad y la solidaridad. Ludopatía, combate y prevención. El municipio implementa campañas de prevención y concientización del juego compulsivo. Igualdad de género. Reconoce la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Estos ejemplos mencionados no son solo algunos de los que abundan en las cartas orgánicas de los municipios autónomos, no son todos. Demuestran sensibilidad por los problemas de la gente y la gente de esos distritos ajusta sus actitudes al estilo de la sociedad. Son solidarios, amables. Por tanto, no es extraño que gente de mi provincia, Buenos Aires, a veces de La Cava, otros lugares cercanos, cuando viajan a esas provincias, vuelven con la grata impresión que han recibido de la gente del lugar. Efecto contagio.
nos ha parecido percibir cierta influencia entre los municipios de provincias autonomistas. Pareciera que buscan imitarse recíprocamente. Las cartas orgánicas de municipios autónomos establecen cuidadosamente la normativa local, atendiendo el interés del vecino en todos sus aspectos, priorizando la calidad de vida de los vecinos con normativas claras, el cuidado del medio ambiente, la limpieza, la salud, la educación. Asimismo, pareciera que todo eso no solo alcanza, no solo involucra a los municipios autónomos, sino también se extiende, que llega a localidades cercanas con menor volumen poblacional que, aunque no alcanzaron la autonomía, siguen las mismas reglas de orden, limpieza y cuidado del ambiente. Es como si se diera una forma de conciencia colectiva que opera en beneficio de todos los vecinos. Veamos algunos ejemplos. Vamos a Merlos, San Luis. Así vemos una provincia como San Luis y localidades como Merlo, que cuentan con un funcionamiento elogiado por todos los turistas que visitan el lugar. 2 de Mayo, en Misiones, provincia autonomista. Lo hemos visto al pasar la localidad de 2 de Mayo, un pueblo chico, pero con un orden y limpieza admirable. Así seguimos con Santa Catalina, Córdoba, que lo hemos mencionado antes, y podemos seguir con localidades que hemos referido anteriormente, localidades que, aunque no puedan escapar a la crisis, procuran responder al vecino de la mejor manera, cuidando lo que les pertenece por encima de cualquier mezquindad. Del mismo modo, por supuesto, debemos trasladarnos a la provincia de Buenos Aires y hacemos el mismo análisis de algunos municipios bonaerenses y vemos una imagen diferente. Por ejemplo, Balcarce, mi querido pueblo, con sus pavimentos rotos, sin reparación y escaso mantenimiento, veredas desparejas, calles sucias con papeles, cartones, plásticos, envases de cerveza u otras bebidas. Pasamos a Mar del Plata, la gran ciudad turística que tenemos aquí en la provincia de Buenos Aires, donde viajo frecuentemente. Muestra veredas rotas, calles sin mantenimiento, llenas de pozos. En la playa se ven bolsas plásticas que a veces se traga el mar contaminando peces, también envases de cerveza, envases de gaseosas, colillas de cigarrillos. La ciudad feliz de otrora también sufre la decadencia que vemos en muchos pueblos bonaerenses. También puede verse un panorama similar en muchas ciudades del conurbano bonaerense. Obviamente no todo funciona mal, por supuesto, hay honrosas excepciones en el interior de la provincia, pero creo que es bueno referir todo esto porque no busca ser una crítica a gobernante alguno ni tampoco a la población, pero sí busca incidir en la medida posible en una mayor toma de conciencia social sobre el accionar colectivo que a veces nos alcanza y, bueno, por supuesto, nos afecta a todos. Cerrando este capítulo, vamos a decir que hemos visto en estos 2 últimos capítulos, 6 y 7, una semblanza de la parte dispositiva y el funcionamiento de distritos autónomos de algunas provincias. Es evidente que la profundización democrática abre nuevos caminos a la sociedad. El régimen de autonomía municipal ha sido concebido con ese criterio. Podemos hacer que nuestro pueblo y nuestra municipalidad funcionen mejor. El primer paso es la toma de conciencia social. El segundo, y tan importante como el primero, la voluntad de las autoridades para concretarlas en los hechos.